doutores, muito buenos dias. É gusto muito grande estar acá nesse evento increíble, como já disse Flávio. E é gusto também poder saludá-los. Eu sou a doutora Gabriela Genaro, como Flávio já me apresentou previamente. Sou maestra e coordenadora de los cursos de implantologia de FACOP e estou acá com os outros maestros juntamente desde 2012. Então, vamos começar. Hoje vou falar com vocês sobre regeneração óssea em maxilares atróficos, reconstruindo função e estética. Esse é o tema da classe e é tema que, em particular, me encanta muitíssimo falar sobre isso, porque realmente me enamoro de implantologia, me enamoro sobre regeneração óssea. Então, doutores, como vocês sabem, como já está bem descrito em la literatura científica, os trabalhos investigativos nos dizem que desde quando extraímos diente, a reabsorção óssea se empieza de imediato. E miren que interessante, ¿sí? Em ano aproximadamente, cerca de metade do volume desse hueso é perdido, sofre uma reabsorção. Sim, por isso que é tema muito desafiador em implantologia, a regeneração óssea. Então, miren, doutores, a reabsorção da tábua óssea é mais acentuada de vestibular por palatino, especialmente em las maxilas. Acá, vocês podem acompanhar como se desenvolve essa reabsorção, ¿sí? E então, em final de tempo, temos, claro, uma perda de volume total, tanto em altura quanto em anchura. E a vezes encontramos em la reabilitação casos tão complexos, tão reabsorvidos como esse. ¿Sí? É possível reabilitar? É possível, pero desafiador. ¿Sí? Então, vamos avançar. Uma outra coisa também que se passa, não só uma reabsorção em anchura, pero também uma neumatização do seno maxilar, ¿sí? Especialmente quando se pierde os dientes posteriores. Então, o seno maxilar pode neumatizar, ganhar então uma quantidade grande de aire, pero também que se pode passar é uma reabsorção também em altura. Então, há uma combinação de problemas que vão se avançando. Então, uma neumatização e uma perda de hueso em altura, levando também a uma atrofia da maxila. E então, para corrigir esses problemas e permitir uma reabilitação efetiva, tanto em função e em estética, com implantes, desde 1986, Goto e colaboradores, com o primeiro trabalho sobre regeneração tecidual guiada, vem avançando e desenvolvendo as técnicas para, então, melhorarmos a qualidade, a quantidade óssea e permitir a reabilitação. E o que é realmente a regeneração tecidual guiada? O termo regeneração é a recuperação de todos os tecidos perdidos com forma original, função original e estética. Então, a regeneração idealmente seria sair dessa condição para essa condição. É possível, doutores, hoje em dia, regeneração absoluta, regeneração tecidual guiada, é difícil alcançarmos. E por que é difícil alcançarmos uma regeneração verdadeira?
Vamos checar, porque para ver una regeneración es necesario se crear nuevamente cemento, hueso y ligamento periodontal. ¿Y por qué eso a veces no se pasa? Porque la regeneración periodontal muchas veces es insatisfactoria. Porque las células epiteliales, las células conectivas, las células de la encía se proliferan mucho más rápido que las células óseas. Las células óseas necesitan de tiempo, de espacio para proliferarem y recuperarem. Lo mismo las células del ligamento periodontal y las células también del cemento. Entonces, ¿qué pasa? Es que las células gingivales van a ocupar ese espacio destinado al hueso. ¿Qué pasó aquí? Bueno, volta aí para mim, Flávio, por favor. Isso. Entonces, lo que pasa es que las células gingivales van a ocupar ese espacio muy antes que las células óseas o de ligamento periodontal o de cemento. Entonces, para ver regeneración, doctores, es importante tenermos en mente esa tríade. ¿Qué necesitamos para alcanzar una regeneración efectiva? Necesitamos de células, sinales indutorios, o sea, proteínas que estimulan esas células, y necesitamos de la manutención de un espacio libre por medio de un andaime o entonces de una estructura. ¿Sí? Entonces vamos a mirar cómo eso se pasa. Entonces primero las células. Es importante que para alcanzarmos una regeneración, esté ocupando el espacio las células correctas. Estamos hablando de regeneración ósea, por ejemplo. Entonces necesitamos de osteoblastos en el local. Pero para que esos osteoblastos alcancen el local, produzan hueso, es necesario entonces que sufran estímulos por medio de las moléculas de los sinales inductorios. Y escuchen bien, doctores, ¿dónde van a venir esas moléculas, esos sinales inductorios? Van a venir del sangre, del coágulo. Y tenemos sangre, coágulo, todas veces que abrimos un coajo, todas veces que fresamos, todas veces que estamos preparando un lecho cirúrgico. Por eso es importante, porque dentro del coágulo, dentro del sangre, hay plaquetas, y las plaquetas, cuando están allá produciendo, se preparando para la coagulación, las plaquetas se rompen, se degranulan, y una vez que se rompen, que se degranulan, liberan los factores de crecimiento. Esos factores son varios, ¿sí? Podemos hacer una clase toda solamente hablando de los factores de crecimiento. Entonces, son factores que van a atraer células, son fatores que van a estimular la proliferación celular, son fatores que van a ativar esos osteoblastos, y son fatores también que van a estimular la formación de nuevos vasos sanguíneos en la área. Entonces, estimulando y permitiendo la regeneración ósea. ¿Ok? Avanzamos. Entonces, hablamos de células, de factores inductores, y vamos a hablar un poquito sobre los posibles andamios, estructuras que van a permitir la manutención del espacio libre para que los osteoblastos, las células óseas ocupen el espacio y regeneren. Entonces tenemos los materiales de relleno, como hueso bovino, autólogo, hidroxiapatita sintética, y también las barreras, las membranas. Hoy, acá en FACOP, nuestra filosofía de trabajo es trabajar con los sustitutos óseos derivados de origen bovina, o sea, las hidroxiapatitas naturales. También es una
clase aparte donde podemos aprofundizar solamente sobre los biomateriales. Pero avanzamos entonces. Y como disse para ustedes, esses biomateriales que utilizamos, especialmente acá, que utilizamos de origem bovina, são apenas materiais de relleno, não são materiais que apresentam uma propriedade de osteoindução, ou então são materiais que não apresentam vida, ¿sí? Solamente se ocupam em manter, com a manutenção do espaço. E utilizamos, agregado a esses biomateriais, o PRF, que é a fibrina rica em plaquetas. Se recordem, falei há pouco sobre as plaquetas, a importância das plaquetas. Então, uma vez que agregamos o PRF a los biomateriales, a los materiales de relleno, ¿qué se pasa? Damos vida a esses materiais de relleno. Como? ¿Por quê? Porque estamos levando plaquetas autólogas que são capazes de liberar os fatores de crescimento e ajudar entonces en la regeneración ósea juntamente con los sustitutos óseos. Entonces, el PRF es justamente eso, es un procesado de sangre que se coleta, que se produce por medio de una centrífuga, entonces una fibrina rica en plaquetas. Y con la histología podemos mirar entonces la estructura que está adentro de esa malla de fibrina. Entonces es una malla de fibrina, miren qué linda esa imagen, me encanta mucho la histología. Una malla de fibrina en amarillo, las plaquetas y también el blanco son las células de defensa del organismo. Entonces, todo eso estamos levando al lecho receptor con PRF cuando estamos trabajando con la regeneración. Entonces, aprimorando la calidad de los materiales de relleno, los sustitutos óseos. Entonces, ese es un video que va a mostrar rápidamente cómo es hecha la coleta del sangre, el proceso del PRF. Entonces se coleta la sangre y producimos dos tipos de biomateriales. La membrana de fibrina propiamente dicha, ¿sí? Que va a tapar entonces, por ejemplo, una ventana de seno, que va a nos ayudar en la regeneración del tejido blando, porque ya estamos llevando una malla de fibrina lista, que va de repente también tapar, o no solamente la ventana del seno, que va a tapar una eventual perforación de la membrana de Schneider, de la membrana del seno. Entonces es una membrana autóloga, rica en fibrina y en plaquetas. Y también tenemos una otra versión que es esa, que vamos a mostrar ahora, que es el stick, que es la membrana de IPRF, donde por medio de esa membrana de IPRF producimos el stick bone. ¿Qué es stick bone? Es una pega ósea, ¿sí? Entonces se talla, se corta esa membrana de fibrina, se agrega esa membrana de fibrina con el IPRF en sustituto óseo, acá en ese caso de origen bovina, ¿sí? Y entonces un hueso que estaba en polvo, ahora es posible se agarrar por medio de una pinza y injertar donde se desea alcanzar la regeneración. Miren qué linda esa mágica. Eso todo enseñamos acá en FACOP. Ustedes van a tener práctica laboratorial y vamos a les enseñar a hacer tanto IPRF, stick bone, la membrana de PRF, para que possam entonces levar para sus oficinas el mejor de la odontología, de la implantología. Ok, doutores? Entonces voy a avanzar porque ahora va a mostrar el proceso de obtención de la membrana, solamente de la malla de PRF.
que es muy semejante al IPRF. Entonces vamos ya para los casos clínicos. Voy a pasar 3 casos para ilustrar la clase sobre regeneración en maxilas atróficas. Entonces el primer caso es de una paciente que me procuró para recuperar por medio de implantes los dientes perdidos en sector anterior. Perdió los dientes muy joven, utilizaba esa prótesis fixa y entonces deseaba tener dientes separados, dientes individualizados y volver a sonreír con más seguridad, con más satisfacción estética. Entonces removemos la prótesis fixa, los exames complementares, radiografías, tomografías. Voy a avanzar un poco más rápido por el tiempo, ¿ok, doctores? Entonces la tomografía, podemos checar entonces, doctores, que en la parte posterior hay un poco más, hay un buen volumen óseo, pero en sector anterior, justamente en los cortes anteriores, hueso bastante delgado con un defecto en silla. Y entonces fue planificado los implantes y en la misma hora la regeneración, que es así que trabajamos hoy en día, una única cirugía para disminuir la morbidad y mejorar la cicatrización, la regeneración y el tiempo para rehabilitar a ese paciente. ¿Sí? Entonces, como les dije anteriormente, stick bone, PRF. ¿Y cómo hicimos? Instalamos los implantes por la técnica de approach palatino, ambos implantes, stick bone, membrana de PRF, lo mismo, approach palatino, stick bone y membrana de PRF y sutura. Aguardamos exatamente 6 meses. E esse caso foi 6 meses exato, porque a paciente estava apurada, porque o filho de ella iria se casar, ¿sí? Estava com o matrimônio já marcado, com fecha e tudo. Então, tratei de fazer um provisional fixo, enquanto cicatrizaba los dientes, los implantes, perdón, y en 6 meses exactos, doctores, miren, 6 meses exactos y a reabrir, instalé los muñones. ¿Por qué muñones, doctores? Eso también es una discusión aparte, porque son aditamentos estrechos, más estrechos que los pilares, que nos permite acondicionar. Ay, ¿qué pasó aquí? Saiu. Que nos permite acondicionar mejor la encía, ¿sí? Y entonces ahora un nuevo juego de provisionales, todos individualizados. ¿Y por qué ese diastema incisivo central? Porque enquanto yo trataba de acondicionar la encía, la ortodoncista trató de corregir la línea media de la paciente que estaba desviada. Entonces, en más un mes de movimentación ortodóntica para corregir la línea media, terminamos, se corrigió la línea media, miren doctores, la corrección de la línea media, y entonces, ahora sí, vamos a avanzar para la prótesis definitiva, después de se acondicionar. Miren el acondicionamiento de la encía, las papilas. Isso é a coisa mais difícil, esse é o grande detalhe de um implantologista. ¿Sí? Acondicionar tejido blando, acondicionar encía para alcançarmos uma estética mais satisfatória. E esse é o resultado final. Claro que, paciente, se tivéssemos um pouco mais tempo, poderíamos ter hecho uma plastia gingival, melhorar algumas coisas, pero como para como estava e como quedou, muito satisfatório o resultado. Como estava, como quedou e a sonrisa final da paciente. E, por coincidência, essa paciente estava ayer em minha oficina, tratei de tomar fotos para um controle de 4 anos, ¿sí? Igualito los dientes, muito saudável a encía, a estética e tudo mais. Avançamos para o segundo caso de uma reabilitação unitária. Esse caso também foi bem desafiador.
Observen la tomografía, doctores. ¿Qué pasa? Paciente joven, 17 años, con agenesia de incisivo lateral, ¿sí? Y claro, no voy a sacar hueso de la propia paciente. ¿Cómo planificamos ese caso? Miren esa tomografía, que como a la ausencia de tabla vestibular, ¿sí? Entonces, como les dije, ya estaba finalizando la ortodoncia, el defecho, la CIA. Entonces, también planificado, instalación de implante con regeneración inmediata. ¿Cuál es el gran segredo de ese caso? Implante debe estar estable, entonces va a se anclar en la porción cervical y va a se anclar en la porción apical, ¿sí? Entonces debe haber una estabilidad, si no hubiera una estabilidad se fracasa, no se alcanza el suceso. Y después entonces la regeneración con sticky bone y PRF. Pasados los 6 meses, la tomografía, ¿cómo quedó? Implante regenerado y podemos mirar el biomaterial, el sustituto óseo, ¿sí? Y entonces empezamos la rehabilitación. Fue hecho un provisional y en cuanto acondicionaba la encía, un blanqueamiento. Por eso la diferencia del color en esa fotito, ¿sí? Y entonces acondicionamos la encía y ahora sí, después del acondicionamiento de las papilas, y ahora sí es posible avanzarmos con la rehabilitación definitiva. Y ese fue el resultado final del incisivo lateral rehabilitado. Ustedes pueden mirar que hubo una pequeña diferencia entre los incisivos centrales. Creo que ese diente sufrió una anquilose. Y vamos a mirar qué pasó con el tiempo. Paciente joven, ¿sí? Entonces para los ortodoncistas también es importante esa información. Paciente joven, con agenesia, sometida a implantologías, a implantes, rehabilitación con implantes, sabemos que hay un crecimiento residual de la fase del paciente jóvenes. Entonces la sonrisa inicial, la sonrisa final y 1 año de control, la diferencia se aumentó. O sea, sabemos que uno de los efectos colaterales de los implantes es anquilose de los dientes vecinos en pacientes jóvenes. El crecimiento ya se terminó, pero el crecimiento residual de la fase no se terminó, no se cesó. Entonces, claro, podemos corregir con resina, seguramente, pero es un efecto colateral. Entonces, eso es realidad clínica, doctores. Si para mí está muy bonito ese caso, pero ¿hay limitación? Claro que hay limitación, y esa es la realidad clínica. ¿Ok, doctores? Entonces, la sonrisa de paciente en final, 1 año después del control, muy jovencita. Entonces, antes, después de la rehabilitación y entonces 1 año después del control. Doctores, el último caso para finalizarmos. ¿Tengo tiempo? ¿Tem un tempinho ahí? ¿Tem? Entonces, doctores, un caso de maxila totalmente atrófica y una rehabilitación total. Miren, esa señora tenía solamente aire en la maxila. Aire por todo, ¿sí? Cuando miramos una tomografía como esa, o lloramos, o entonces tratamos de pensar y planificar, ¿ok? Entonces, miren, utilizaba una dentadura superior, una prótesis inferior, parcial, que también los dientes estaban perdidos. Fue hecha la rehabilitación inferior primero, después la superior. Y tenemos entonces una reconstrucción con tomografía y miramos, solamente hay hueso en pilares caninos, que es lo más común, ¿sí? Restar hueso en los pilares caninos. Y después, de canino para atrás, aire, solamente aire. Entonces, tratamos de planificar de esa manera. Un implante en cada pilar canino, una ventana amplia posterior, para que se pudiese instalar entonces 2 implantes del lado derecho
y 2 implantes del lado izquierdo adentro del seno, para un total de 6 implantes. Entonces, nuestra filosofía también de trabajo acá son protocolos superiores clássicos com 6 implantes. Depois, na seguinte classe, o Dr. Gabriel vai discutir um pouco melhor com vocês sobre isso. E então, miren que linda essa imagem, o próprio implante anclando a membrana de seno maxilar, ¿sí? E o hueso de la vestibular não se bota, se utiliza para que cambie em techo del seno maxilar. Avanzamos entonces, lo mismo, sticky bone para ambos lados, entonces un sticky bone para lado derecho, para ventana izquierda, y entonces metemos y relleno en todo el seno, tapamos con la membrana de PRF. De ambos lados igualito, relleno y membrana de PRF. 6 meses después, exactamente 6 meses después, reabrimos los implantes óseo integrados y entonces vamos a tratar de rehabilitar. Rehabilitación total fixa, prótesis híbridas, con entonces mini pilares instalados, una barra hecha en titanio. No voy a mostrar todos los pasos de la rehabilitación. Una barra hecha en titanio por sistema CAD/CAM. Y entonces la prótesis superior finalizada y la prótesis inferior finalizada. Prótesis con resina, soportada por una base y cubierta por resina, ¿sí? Con una base metálica. Y sonrisa de la paciente como quedó en final. Como estaba y como quedó después de rehabilitada. Como estaba y como quedó después de rehabilitada. Doutores, é isso que tenho para apresentar hoje para vocês. ¿Sí? Essa é nossa equipe, ¿sí? de los professores, de los maestros acá de FACOP, e estamos juntos aí desde 2012, ensinando para vocês um pouco que temos de experiência clínica, científica. E, novamente, graças por me escutarem. E espero que tenham aproveitado um pouco sobre as informações sobre regeneração e maxilas atróficas. Graças, doutores, graças por tudo.